Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 2 de Love in the Air 4 de 4 basados en el libro. Rain, ¿qué pensabas decir hace un momento? En este momento Rain solo piensa que tiene que encontrar el lugar más privado, para estar fuera de la vista, y el único lugar que se le ocurre fue el baño detrás del edificio. Cuando estuvieron solos, el más pequeño se dio vuelta, gruñendo como un cachorro enfurecido. Payu, solo la verdad. Rain, ¿qué verdad? No hay verdad en absoluto, dijo queriendo defenderse y atacarlo. Bang. Payu golpeó su palma contra la pared detrás de él e inclinó su cabeza más cerca. El joven se sorprendió por completo y levantó la cabeza para mirar los ojos oscuros que estaban insatisfechos. Yo debería estar enojado, porque es él el que está en este estado. Payu, ¿sabes qué es lo que más odio? Sus ojos agudos lo miraron amenazantes. Rey, yo no sé, ¿por qué debería saberlo? El más joven trató de hablar suave, incluso temblando de muerte porque Payu continuó. Payu, las personas que no cumplen con su palabra. Rain, siempre cumplo con mi palabra. La figura alta extendió la mano y sostuvo a Rain de la punta de la barbilla con fuerza. Mirándolo a la cara preguntó en una frase que dejó atónito a la persona en su mano. Payo, así que olvidaste que dije desde un principio que el costo de reparación no era barato, y un pastorcillo me dijo que podía pagarlo. La escena del día en que Rain aseguró que podía pagar por la grúa y los costos de reparación pasaron por su cabeza hasta que en secreto tembló. Sí lo prometió, pero no sabía qué era lo que tenía que pagar. Rain, no soy como el pastorcillo, trató de argumentar. Payo, entonces págalo, dijo fríamente Payo. Rain, no pagaré. Payo, jaja, pastorcillo, idiota. El pastorcillo gritó en su corazón mirando fijamente los ojos del otro con fuerza, aunque sus grandes ojos comenzaron a llenarse de gotas de agua cristalina provocadas por el indiscutible resentimiento, sus puños se cerraron queriendo golpear la cara del loco señor que todo el mundo decía que era bueno, pero solo él conocía lo malo que es. ¿Qué te parece mi trabajo? ¿Todavía estás obsesionado con la estructura del edificio? De repente, el sonido de una conversación vino desde el frente del baño, haciendo que Rin abriera los ojos como platos. Se giró bruscamente y descubrió que el sonido se acercaba cada vez más en su dirección. Si alguien los viera a él y a la otra persona en ese estado, entonces, maldita sea, Rin, entra. Bang, antes de pensar detenidamente, empujó el pecho del hombre grande hacia el cubículo del inodoro, lo siguió y cerró la puerta de un portazo, un poco antes de que pudieran entrar un grupo de hombres a hacer sus necesidades. Rain dio un suspiro de alivio hasta que... Rain, suéltame. Payu, shh. Rain luchó mientras un fuerte brazo rodeaba su espalda, pero cuando escuchó el sonido de advertencia, se quedó paralizado, con ambas manos apoyadas contra la puerta del baño con mucha fuerza, porque si hacía mucho ruido, las personas de afuera podían escucharlos, pero si mueve su cuerpo rozará contra la persona detrás. Claramente cerró la puerta del suicidio. La figura pequeña solo puede agarrar la mano grande que se aferraba a los botones de su camisa de estudiante en estado de shock, sin atreverse a girar porque un aliento cálido la había golpeado en la nuca. Rain, déjame ir. Payu, habla correctamente. Rain, no, respondió en un susurro, pero esa debe haber sido la respuesta incorrecta porque la mano que estaba aferrada a su vientre se movió hacia el pecho. Rain, ah. El chico abrió mucho los ojos tratando de agarrar la mano grande que cruzaba la parte superior de su pecho a través de la camisa de estudiante. Payu, a la mierda, la gente de afuera le gustará saber lo que estamos haciendo. Rain se congeló de nuevo, mientras la mano grande se movía alrededor de su pecho hasta que parpadeó. El sudor se filtró por toda su espalda por el miedo, mientras que sus oídos escucharon un profundo susurro de una orden. Payu, intenta rogarme. Rain, no. Payu, oh. Las yemas de sus dedos recorrieron la parte superior de su pecho de nuevo hasta que Rain apretó los labios con fuerza, evitando que cualquier sonido saliera de su garganta, pero luego se sorprendió cuando el hombre detrás de él puso sus rodillas entre sus muslos, frotando suavemente hasta que todo su cuerpo tembló. En este momento, el aire en el pequeño cubículo con los dos hombres apretujados en él era tan caliente que la cara de Rain se sonrojó, mientras que la camisa de estudiante estaba empapada en sudor, pero realmente no sabía que si este latido tembloroso era causado por el calor del aire o la temperatura corporal de la persona cercana. Él es un hombre, pero después de ser acariciado así, no puede evitar sentirse un latido tembloroso. Payu, llámame Pi Payu. Rain, no. Muak, Rai, Pi Payu. Cuando la cálida boca presionó firmemente contra el cuello, sintió la fuerte succión de su piel hasta que Rain llamó apresuradamente a la otra parte. El cuerpo que inicialmente se había resistido ahora estaba temblando.
sin atreverse a escabullirse o gritar pidiendo ayuda.